una vez más en esta mañana, poder compartir la palabra de Dios con ustedes, poder entrar en el estudio de la palabra de Dios y que la paz de Dios sea con cada uno de los que en esta hora están conectados, pendientes, para no solamente alabar y glorificar a Dios, sino estar dispuesto a que Dios, por medio de su palabra, trate con su vida, con sus corazones. Y abra por favor su Biblia en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios, gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y vamos a dar lectura a ese versículo de la palabra de Dios y a partir de allí estudiar en esta mañana. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a conversar bajo el título Una nueva criatura, una nueva criatura. Y bueno, el objetivo ulterior o el objetivo final del evangelio, de la salvación, es conseguir que todos los seres humanos, o que el ser humano llegue a ser una nueva criatura. Es conseguir que tanto el hombre como la mujer se despoje del viejo hombre y de la vieja manera de vivir y se vista del nuevo hombre creado según Dios. Espero que no se haya asustado cuando dije que se despoje del viejo, pensando las hermanas que era que tenía que dejar al viejo, ¿no? O que cuando dije la vieja, no pensaran que es que los hermanos tienen que dejar a su vieja. No, el viejo hombre debe ser quitado de nuestra vida y la vieja manera de vivir se debe ir nuestra vida y debemos vestirnos del nuevo hombre que es creado según Dios. El libro de Efesios capítulo 4 versículo 24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Y qué bueno que dice que ese nuevo hombre es según Dios y no según mi parecer o la idea que pueda yo tener o tener alguna persona dentro de la iglesia. Esa idea que a veces traemos preconcebida de cómo debe ser la vida de un cristiano. Si usted le pregunta a un inconverso, ¿cómo debe ser la vida de un cristiano? El inconverso que nunca ha asistido a una iglesia, él le tiene unas características a ese cristiano, cómo es que debe ser, cómo es que debe vivir. Y lamentablemente, cuando llegamos a los caminos del Señor, traemos esas ideas preconcebidas de cómo es que debe ser un cristiano y pretendemos a la fuerza imponerla dentro de la iglesia y no permitimos que sea Dios obrando en nuestras vidas y el hombre nuevo que se forje en cada uno de nosotros sea según Dios y no según nuestra imaginación. Esto es necesario que tengamos muy en cuenta porque en cada uno de nosotros debe ocurrir una transformación, debe haber un cambio, debemos vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. Y para que nos entendamos un poco mejor de lo que le estoy conversando o de lo que quiero tratar en esta mañana, le voy a poner un ejemplo. Vaya Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 13, porque allí está hablando del apóstol Pablo. Antes de llegar a ser el apóstol Pablo, antes de ser llamado por el Señor, el apóstol Pablo era una persona que se caracterizaba por tener una conducta desagradable. Primera Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador,
mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y escúcheme, por favor, no significa que entonces, luego que el apóstol Pablo llegó a los caminos del Señor, entonces él seguía haciendo todo lo que antes hacía. ¿Ve? Porque él dice allí en el versículo que acabamos de leer, dice, habiendo yo sido antes, o sea que ya no lo es. Hubo un cambio, una transformación. Lamentable es que muchas veces hay personas que llegan a la iglesia y tienen un montón de años en la iglesia y siguen con la misma conducta anterior. Si fuesen en este caso como el apóstol Pablo, como Pablo, antes de llegar al evangelio, entonces están dentro de la iglesia y siguen siendo blasfemos, siguen siendo perseguidores, siguen siendo injuriadores, y el apóstol dejó bien claro que eso ya no estaba en él, habiendo yo sido antes blasfemo, y que esas cosas que él la había hecho porque estaba en la ignorancia y estaba en incredulidad. Y cuando él llegó a los caminos del Señor, hubo una transformación, hubo un cambio, y ahora, estando en la iglesia verdadera, entonces, empezó a vivir de una manera diferente, hubo una transformación en su vida. Las cosas que para él eran ganancia, él las eliminó, las estimó como pérdida por el conocimiento de Jesucristo. Así dice Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué cosas eran para el apóstol Pablo ganancia? Bueno, Filipenses 3, 5 al 6 nos ayuda a entender que él fue circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo. En cuanto a la ley, él era fariseo. En cuanto a celo, era perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, de manera que él tenía un estatus según los hombres, según la religión del momento, según los grandes dentro de la grupos religiosos que existían en ese momento. El apóstol Pablo tenía un estatus para llegar a ser, si no el mejor de todos, entre los mejores que podía haber, porque había cumplido todo lo que establecía la ley y había ido incluso un poquito más allá, porque en cuanto a celo, él era perseguidor de la iglesia. Todo aquel que no creyera como él, pues entonces lo perseguía. Y él llega ahora a los caminos del Señor y dice que nada de eso le servía ahora que él estaba en Cristo. Ninguno de esos títulos, ninguno de esas distinciones le servían para ser siervo de Dios y de su Hijo Jesús el Cristo. Es muy común ver hoy en día que famosos cantantes en la vida secular toman la decisión según de buscar de Dios. Pero al llegar a la iglesia, lo primero que están pensando es seguir siendo el cantante famoso, pero ahora ya no solamente famoso en el mundo, sino famoso dentro de la iglesia. Como no renuncian a lo que eran, esa misma atadura los lleva a la vanidad donde antes estaban. Y al poco tiempo usted ve que vuelven a estar cantando música secular porque llegaron al evangelio, no porque conocieron en realidad el evangelio de la salvación, sino que es su talento musical lo que le va a hacer una nueva criatura dentro de la iglesia. Mira, estas personas deben permitir que Dios le transforme, que Dios le cambie,
que le haga una nueva criatura. Cuando el apóstol Pablo fue llamado por el Señor, el apóstol Pablo fue transformado en una nueva criatura, fue mudado en otro hombre. Ese celo perseguidor que lo llevaba a entregar a la muerte a los otros, a los que creían en el Señor Jesucristo, ya no se volvió a enseñorear más de él. Usted no ve que entonces ahora Pablo, en vez de perseguir a los cristianos, empezó a perseguir a los fariseos, empezó a perseguir a los publicanos y a meterlos presos porque no querían creer en Jesucristo. No, no, esa condición, esa forma de vida desapareció de él y empezó a vivir para Dios y para el Señor Jesucristo. Cuando llegamos a los caminos del Señor y mantenemos las mismas cosas que hacíamos estando en el mundo, esas cosas que en el mundo nos daban relevancia, entonces estamos sirviendo a Dios con nuestras propias, con nuestra propia, justicia. Con nuestra propia justicia estamos sirviendo a Dios y no según Dios ha establecido que nosotros debemos vivir. Ahora le pregunto, ¿todos los que asisten a una iglesia pasan por este proceso? ¿Son todos transformados en una nueva criatura? Bueno, aun cuando el proceso es para todos, no todos pasan por ese proceso. Mire el ejemplo con Judas, que estaba en el grupo de esos 12 que escogió el Señor Jesús. El Señor Jesús escogió a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Así dice Marcos capítulo 3, versículo 14 y 15. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. El propósito era el mismo para con todos los 12, que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, para darle autoridad. Y el propósito de la elección no estaba dado por las cualidades que exhibía cada uno, por el conocimiento que tenían. Eso no era lo importante. Ustedes nos ven, ustedes pescaban allá en el mar y cantidades de peces, ahora van a usar esa misma cualidad para pescar los mismos peces y venderlos ahora acá en la iglesia para que ahora hagamos fondo en la iglesia. No, si bien el Señor Jesucristo le dijo, os haré pescadores de hombre, esa es una actividad totalmente diferente a montarse en un barco, a sacar peces del agua y de allí sacar su sustento. Eh, no era lo que ellos eran lo importante para servir a Dios, sino lo que podían llegar a ser si ellos permitían ser transformados. Aun cuando el propósito era para los 12 discípulos, no todos ellos permitieron que sus vidas fueran transformadas, sus corazones fueran limpiados. Dice Juan capítulo 13, versículo 10 y 11, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todo. Qué triste que estas 12 personas, de estas 12 personas que el Señor Jesús escogió, había uno que no estaba limpio. Ahora, ¿era que había fallado el Señor Jesús en limpiar el corazón de Judas? Mire, Judas tuvo todo el tiempo con el Señor Jesús, pero Judas no fue limpio. ¿Por qué no fue limpio Judas? Bueno, Judas optó, fue su opción, no dejarse transformar, no ser limpio. Y entendamos que esto es voluntario. El que tú te dejes limpiar o no, eso es personalísimo.
no te van a obligar. Debe haber disposición de permitir que Dios transforme tu vida, de querer ser transformado. Judas llegó a ser de confianza en el grupo, pero no llegó a ser cambiado. Y así pasa en la iglesia hoy día. Gente que llega a ser de confianza dentro de la iglesia, pero su corazón no ha sido transformado. ¿Pueden estas personas ejercer cargos dentro de la iglesia? Bueno, no deberían, pero sin duda llegan a ejercer cargo dentro de la iglesia. El problema se hace más grande cuando son estas personas que están ejerciendo los cargos en la iglesia y ellos no han sido transformados y ellos son los que se encargan de conducir la iglesia, de dar a conocer la doctrina y eh, pues llevar las riendas de los miembros de una iglesia en cuanto a lo espiritual. Y entonces por no tener la guía del Espíritu de Dios, terminan llevando a la iglesia por un rumbo de doctrinas falsas y que los llevan directo a su perdición. Como dice la escritura, un ciego guiando a otro ciego, caerán los dos en el mismo hoyo. Pero, ¿cómo se llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Cómo se puede hacer para llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Bueno, en esta mañana vamos a ver tres procesos, al menos tres procesos que nos van a ayudar a eh, llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Lo voy a hacer de forma general. Hay puntos que no voy a tocar porque si no no nos alcanza el tiempo, pero voy a tocar al menos tres procesos grandes. Preste atención y si usted no ha pasado por estos procesos, pues yo le animo que a partir de hoy pueda tomar la decisión de iniciar estos procesos. Número uno, debe darse la muerte del viejo hombre, del que estaba muerto. Me explico. Cuando el ser humano anda haciendo la voluntad de la carne, conforme a los deseos engañosos del corazón, dice la escritura que ese hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Cómo está? Muerto en delitos y pecados. El que se entrega el que se entrega al pecado, la Biblia dice que viviendo está muerto. Primera de Timoteo 5:6 dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. O Efesios 2:1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. De manera que el que está viviendo en los placeres del mundo, el que está cometiendo delitos y pecados, esa persona está muerto. El que vive en pecado está muerto. Ahora, yo le estoy diciendo que este que está muerto en delitos y pecados debe morir. ¿Y cómo es esto de que un muerto debe morir? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que esta persona que está muerta en delito y pecado debe morir al pecado. Debe morir al pecado. Romanos 6, versículo 1, 2 dice, ¿qué pues diremos? Perseveremos en el pecado, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y sigue el versículo 6, Romanos 6, 14, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, Romanos 6, versículo 6 al 14, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros o vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bien, lo primero que debe ocurrir en nuestra vida es la muerte al pecado, la muerte al pecado. Quitarnos de encima el señorío que está ejerciendo el pecado sobre nosotros. El pecado ya no debe reinar más, no le debemos obedecer más. Ahora, ¿cómo identificamos el pecado? Bueno, todas las obras de las tinieblas son pecado. Por lo tanto, debemos desechar las obras de las tinieblas, como dice Romanos 13, versículo 12 al 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería y borrachera, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando leemos estas porciones, da la impresión de que esto de morir al pecado fuese una obra que nosotros, por nuestros propios medios, nos va a tocar hacer. Es como si Dios hubiese dicho, bueno, cuando mueras al pecado, entonces hablamos. Mientras tanto, eres un pecador. Pero no, no es así. El que está en desgracia necesita ayuda. Alguien que le tienda una mano y entonces alguien puede decir, ¿y nosotros no debemos hacer nada? Bueno, por favor, entienda. El trabajo nuestro es, luego que hemos muerto al pecado, no volver al pecado. No volver a construir las obras que antes hacíamos. Ese va a ser el trabajo nuestro. Luego que seamos limpiados, luego que hayamos muerto al pecado, el trabajo que tenemos es no volver al pecado. Gálatas 2:18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces no debemos alimentar el pecado para que el pecado no brote nuevamente en nuestra vida. Y esa es la razón por la que usted va a ver gente que tiene tiempo en el evangelio y dice, oye, pero esa persona andaba bien, vivía bien y de pronto empezó otra vez a hacer las cosas malas. ¿Qué pasó con esa persona? Bueno, empezó a alimentar otra vez el pecado y el pecado revivió y vuelve entonces a vivir en una vida lejos de Dios. Nosotros vamos a recibir ayuda para deshacernos del pecado, pero debe haber un compromiso en nosotros de no entronizar nuevamente el pecado en nuestras vidas. ¿De dónde viene esa ayuda? ¿Y cómo se da esa ayuda? Romanos capítulo 8, versículo 12 al 13 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, mas si por el Espíritu, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces acá podemos ver que esta muerte al pecado se da por medio de la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Gálatas 5, 16, 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiese. Entonces, para no satisfacer los deseos de la carne, hay que hacer algo importantísimo. Hay que crucificar la carne, hay que morir al pecado. Y voy a explicarme porque no vaya a salir alguien buscando dos
maderos poniéndolo en forma de cruz y mandándose a crucificar allí. No, eso no es lo que dice la Escritura. Si bien nosotros debemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos, hay una forma de hacerlo sin necesidad que lo claven a un poste de madera. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De manera que el Señor Jesucristo físicamente experimentó lo que usted y yo necesitamos experimentar espiritualmente. No basta con que nos hayamos arrepentido de nuestros pecados, sino que nos identifiquemos. Es necesario que nos identifiquemos con la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Dice la Escritura bien claro, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo que dice allí la Escritura. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo debe estar usted? Crucificado juntamente con Cristo. No es que simplemente el Señor Jesús murió en la cruz, es que yo estoy juntamente con Él crucificado allí en la cruz, porque mis obras a quien merecían darle muerte era a mí. Por las obras que hacía, merecía la muerte. Yo merecía la muerte y no el Señor Jesucristo, que era justo. ¿Ok? Yo merecía la muerte. Por lo tanto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Por medio del Espíritu de Dios, yo muero el pecado, crucificando la carne con sus pasiones y deseos en la cruz del Calvario. Romanos 6, capítulo 6, versículos 6 y 7, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Voy a volverlo a leer porque esto es importantísimo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó con el viejo hombre? Fue crucificado. Bueno, eso es lo que debe acontecer con cada uno de nosotros. Pero hay gente que como que le da cosita, le da penita con el viejo hombre y no lo quieren crucificar. Mire, hermano, crucifique al viejo hombre porque dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. De manera que todo aquel que sigue practicando el pecado, que estando dentro del camino del Señor, sigue practicando el pecado, es porque no ha crucificado al viejo hombre juntamente con Cristo. Ese viejo hombre, ese cuerpo del pecado, no ha sido destruido porque no ha sido crucificado. Usted y yo necesitamos cuanto antes, si aún no lo ha hecho, por favor, crucifíquelo, crucifíquelo. El viejo hombre, el cuerpo de pecado, crucifíquelo para que entonces sea destruido una vez por todas. Y luego que ese viejo hombre es crucificado y muere allí crucificado, la Biblia dice que el segundo proceso es que somos sepultados juntamente con Cristo. Somos sepultados juntamente con Cristo. Ese es el segundo proceso que debe ocurrir en nuestras vidas. Luego que hemos sido crucificados, que hemos muerto al pecado, entonces viene la sepultura. Romanos capítulo 6, versículo 4 al 5, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos
por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces es necesario que como creyentes nosotros nos identifiquemos con la sepultura del Señor Jesús. No deje que el cuerpo de pecado permanezca allí sin darle sepultura, porque tarde o temprano empezará a heder. Pero no solamente que va a heder, sino que si el cuerpo muerto no es enterrado, no es sepultado, no puede haber un nuevo nacimiento en nuestra vida, no puede haber una nueva criatura. Dice en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 36, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y aquí encontramos la respuesta a por qué hay tantos que nunca llegan a ser una nueva criatura en muchas iglesias. ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no son transformados? Yo le voy a explicar. Bueno, ellos fueron sepultados sin antes haber muerto. O digámoslo por derecho, fueron bautizados sin haber muerto al pecado. Lo que se siembra no vivifica si no muere antes. Entonces, si la persona fue bautizado sin haber muerto al pecado, por supuesto que nunca jamás va a ser vivificado, nunca va a llegar a ser una nueva criatura. Recuerde que las aguas del bautismo es la sepultura del hombre muerto. Por lo tanto, primero debe morir para que entonces sea sepultado. Luego que usted ha muerto al pecado, por favor, no deje que pase mucho tiempo para ser sepultado en las aguas del bautismo, porque por medio del bautismo nos vamos a identificar con la sepultura juntamente con Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Somos sepultados juntamente con Cristo con la esperanza de ser vivificados. Colosenses 2:12 acabamos de leer, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. De manera que usted y yo debemos procurar identificarnos con la muerte y con la sepultura de que experimentó el Señor Jesucristo ahora para nuestra vida, para que nosotros podamos pasar por el mismo proceso. El tercer proceso, dice la Biblia que la vivificación es una obra de Dios, no de mis propias fuerzas. Y preste atención a lo que le voy a decir en esta mañana, porque este proceso no es posible, la vivificación no es posible si no ha experimentado completamente los pasos anteriores. Si no se ha pasado bien por los pasos anteriores, no se ha muerto al pecado y no se ha sepultado en las aguas del bautismo, la vivificación nunca va a ser completa. Debemos entender que Dios debe meter sus manos para moldearnos, porque el resultado que debe obtenerse debe ser por la gloria de Dios Padre. Es Dios quien mete la mano. Romanos 6, versículos 4 y 5 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección.
De manera que, así como Cristo resucitó para gloria del Padre, pues entonces así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. Nosotros tenemos que recordar cómo fue la vivificación y la resurrección del Señor Jesús. No fue que Él tomó la decisión de levantarse y de vivir una nueva vida según a Él le pareció, sino que Dios intervino. El Dios de la gloria, el Dios altísimo, Dios metió su mano y resucitó al Señor Jesucristo al tercer día. Dice Hechos capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Quién lo resucitó? A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, nuestra resurrección no es por estrategia psicológica o estrategia humana para llegar a convertirnos en un nuevo hombre, sino que la resurrección debe y tiene que ser dada por Dios. Gracias a Dios de que la ciencia ha avanzado y que existen tantas técnicas y tantos métodos para procurar mejorar la calidad de vida de las personas, pero eso es para el mundo. Eso es para los que no conocen a Dios. El que conoce a Dios y el que ha dejado que Dios meta su mano en su vida y le transforme y le cambie y le haga una nueva criatura, no necesita estrategias psicológicas. Las estrategias psicológicas son del mundo. Las estrategias humanas no tienen arte ni suerte con el evangelio. Lo que transforma nuestras vidas es el poder de Dios obrando en nuestros corazones, transformando nuestras vidas para que andemos en vida nueva. Por eso es que nunca, jamás logrará el ser humano con sus estrategias psicológicas conseguir lo que se consigue con el poder de Dios obrando y actuando en nuestra vida. Dentro de la iglesia no tiene cabida, no tiene un espacio la psicología humana. Es el poder de Dios que transforma nuestras vidas, que nos cambia para que andemos en una vida nueva. Y es necesario que nos pongamos en las manos de Dios y dejemos que Él haga la obra. Le pidamos a Él que nos resucite a una vida nueva, a una nueva criatura. Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir, oiga lo que dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón quebrantado. Basta con que usted crea la palabra de Dios. Aquí dice bien claro, porque así ha dicho el alto y sublime, el Dios al cual servimos, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. De manera que nosotros, esa obra que necesitamos que ocurra en nuestros corazones, de que seamos vivificados, de que seamos transformados, esa es la obra del Dios en nuestra vida. Él envía su espíritu a nuestros corazones para que Él haga el trabajo. Esta vivificación, repito, la hace Dios por medio, a través de su Santo Espíritu.
Para eso Dios ha derramado su espíritu en nuestros corazones, para que por medio de su espíritu seamos vivificados. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministro competente de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Qué hace el espíritu? Vivifica. Esa es la función o la tarea del espíritu en nuestras vidas. Nos vivifica. No solamente hace morir las obras de la carne, sino que vivifica nuestro cuerpo para que andemos en vida nueva. La función del Espíritu de Dios en nuestra vida es mudarnos en otro hombre. Mire, hubo un hombre llamado Saúl y este hombre, luego que fue lleno del Espíritu Santo, él dice la palabra de Dios que fue mudado en otro hombre. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 6. Después usted puede leer toda la historia, yo solamente voy a leer ese solo versículo. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre. Eso es Primera de Samuel capítulo 10, versículo 6. El Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre. ¿En qué momento fue este hombre mudado en otro hombre? Cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cuando el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl, entonces fue mudado en otro hombre. Eso es lo que está supuesto a acontecer en cada uno de nosotros, sin excepción. Nosotros estamos supuestos a ser mudados, a ser cambiados en otro hombre. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto no es optativo, esto no es una opción. Si usted está en Cristo, debe ser una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y si la persona no es una nueva criatura, ¿por qué será? Porque no está en Cristo. La obra de ser una nueva criatura es producto del poder de Dios por medio de su Santo Espíritu. Dios transforma al ser humano, al que se pone en sus manos, al que se deja moldear por Dios. El vivir una nueva vida en Cristo Jesús no es por fuerza humana, no es por estrategia o estratagema de los hombres. La nueva vida en Cristo Jesús es producto del obrar del Espíritu de Dios en nuestras vidas. El Espíritu de Dios hace morir las obras de la carne, el Espíritu de Dios hace vivificar nuestras almas porque somos guiados por el Espíritu de Dios. Y entiéndame, por favor, esta nueva vida en Cristo, esta nueva criatura no es por la fuerza, no es obligado. Si usted está en la iglesia y siente que está haciendo las cosas obligada, eso es porque usted no ha muerto al pecado. Es porque usted no ha sido sepultado. Es porque usted no ha logrado entender la palabra de Dios o fue sepultado sin haber muerto. Por lo tanto, usted no ha resucitado
no ha nacido de nuevo, no ha sido vivificado. Usted está en la gloria a Dios. Y entonces les comentaba que esa persona, ¿verdad? Esta nueva criatura en Cristo no es por la fuerza, no es obligado, y que si una persona está en la iglesia y siente que está haciendo las cosas obligada, es porque no ha muerto al pecado, porque no ha sido sepultado o porque fue sepultado sin haber muerto. Y si fue sepultado sin haber muerto, entonces no ha resucitado, no ha nacido de nuevo, no ha sido vivificado. Usted está en la iglesia, pero no está en Cristo. Dios no lo va a agarrar a usted por el pelo para obligarlo. Entienda que esto es voluntario. Usted reconoce que es un pecador, se entrega para ser crucificado juntamente con Cristo y morir al pecado, ser sepultado en las aguas del bautismo y luego resucitar en vida nueva. No podemos saltarnos los pasos. Dios no lo va a vivificar si antes no ha muerto al pecado. Y esto quiero que quede claro. Pero hermano, a mí ya me bautizaron. Y yo le pregunto, cuando usted lo bautizaron, cuando lo sepultaron en las aguas del bautismo, ¿ya había muerto al pecado? Bueno, si no había muerto aún, entonces no hubo muerto que enterrar. Usted no había muerto al pecado. Mire, tome la decisión en serio, con determinación, de morir al pecado, de cortar con el pecado, con la vida vana que hasta ahora ha llevado. Arrepiéntase de sus pecados y reconózcase crucificado juntamente con Cristo. Entendamos que la nueva vida, la nueva criatura en Cristo Jesús es la obra del poder de Dios obrando en nuestras vidas. La vivificación debe llevarnos a poder decir, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo el proceso que pasó el Señor Jesús es el que me muestra lo que yo debo transitar, lo que yo debo pasar, lo que yo debo hacer para poder llegar a ser una nueva criatura. Ahora, ya usted sabe qué puede pedir y qué puede esperar. Póngase en las manos de Dios y ponga usted manos a la obra. No espere ni deje para mañana lo que puede empezar a hacer hoy mismo. Hay un trabajo por hacer. Así como usted va al dentista y el dentista se encarga de solucionar el problema que usted tiene en sus piezas dentarias, en su boca, sin que usted dirija al odontólogo, sin que usted lo guíe. Bueno, así disponga su vida para ponerse en las manos de Dios y que Dios obre según su voluntad, que Dios transforme, que Dios cambie su corazón, su vida por completo. Y luego que le han arreglado la dentadura, ¿cuál es el trabajo que le queda a usted? Bueno, el trabajo suyo es hacer un buen aseo bucal para que no vuelvan a aparecer las caries que estaban dañando sus dientes. Bueno, así es el trabajo suyo después que usted ha sido limpiado, transformado, cambiado. Usted debe mantenerse alejado del pecado. No permita que el pecado vuelva a enseñorearse de usted. Nosotros estamos destinados para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús.
No te conformes con menos. Permite que Dios te transforme. Permite que Dios te cambie y que Él haga su obra maravillosa en tu vida. Vamos a orar. Soberano Señor Dios Altísimo, te damos las gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, que cada día nos muestra los pasos que nosotros debemos seguir y hacer para lograr el objetivo que tú has trazado para cada uno de nosotros, llegar a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, conforme a la imagen de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario de tu Hijo amado Jesucristo, porque su sangre preciosa fue derramada por cada uno de nosotros para que podamos obtener